las últimas cápsulas hemos venido trabajando, quizá de manera involuntaria, pero a final de cuentas hemos trabajado sobre el circuito de la comunicación política. Y después de haber discutido algunos de los temas relacionados, podemos decir que el proceso de comunicación política funciona gracias al ruido, a las interferencias, al revés de lo que dictan las ciencias de la comunicación para lograr los objetivos de la comunicación. ¿Cuál es nuestro argumento? Las ciencias de la comunicación, como también en la mercadotecnia o por lo regular es así, la calidad y precisión de la comunicación asegura conseguir los objetivos buscados, por lo que lograr una comunicación con pocos elementos de ruido o interferencias es ya un objetivo en sí mismo. Quizá y el primero, de otro modo, se corre el riesgo de romper el circuito, lo que significa, para el caso de las ciencias de la comunicación, que el mensaje no llegará de la forma precisa y la retroalimentación puede ser inútil o un simple sinsentido. Para el caso de la mercadotecnia, si el mensaje no es el indicado, lejos de posicionar una marca y aumentar las ganancias, se puede sepultar un servicio o producto. Existen diferentes esquemas que representan este circuito, algunos con más o menos elementos, pero lo que tienen todos ellos en común es que como mínimo debe existir un emisor que se vale de un lenguaje que puede ser verbal, escrito, visual, gesticular, etc. Esto es una codificación que se procesa a través de un canal. Este canal puede ser la voz en la interacción en el uno a uno, puede ser un teléfono, un megáfono, un cartel, una fotografía, una obra de arte, el cine, la radio o la televisión, por dar solo algunos ejemplos. Pero el canal que sea, tiene la función de suprimir al mínimo los ruidos o interferencias, pues es el elemento o lugar en el que se producen los ruidos, o al menos de manera esquemática, pues si el transmisor no tiene claridad sobre el mensaje que desea comunicar, los ruidos pueden localizarse en la codificación o incluso en el siguiente nivel, es decir, en la decodificación, que es la parte que le corresponde al receptor, el cual cerrará el circuito a través de la retroalimentación que llevará el mismo proceso pero de vuelta al transmisor. De manera general se ve más o menos así. Pero para el caso político, el circuito funciona de la siguiente manera. Estamos conscientes que la comunicación uno a uno es casi imposible, excepto en las campañas políticas y en las desgracias, pero por lo regular, el ente político, cuando se comunica con la ciudadanía bajo el esquema de uno a uno, es porque es él, el político, el que va a la gente. La probabilidad de establecer este esquema es prácticamente nula. Uno no va a Los Pinos de manera particular porque le quiere dar su opinión al presidente sobre lo que sea. No, existe todo un protocolo. Aclarado esto, podemos decir que la comunicación entre político y ciudadano requiere de canales menos íntimos o de carácter masivo. En general, los elementos serán los mismos, esto es, emisor, codificación, canal, ruido, decodificación, receptor y retroalimentación. Pero a diferencia del objetivo que persiguen las ciencias de la comunicación en la dimensión normativa o en lo que consideran que debe ser una comunicación exitosa, y similar para la mercadotecnia, en la comunicación política el objetivo radica en generar suficientes ruidos e interferencias para lograr una comunicación ambigua, abierta a múltiples interpretaciones y que terminará por fortalecerse o convertirse en retórica o demagogia, por lo que el canal de comunicación juega un papel central, ya que si el emisor político no tiene las herramientas suficientes para emitir un mensaje lo suficientemente ambivalente, el canal le ayudará en ello para que, en caso de necesitar contestar a la retroalimentación de un receptor hábil en el proceso de la decodificación, la nueva respuesta genere una multiplicación del ruido que haga cada vez más incomprensible el mensaje. Pero además de ello, es necesario contar con un elemento de filtro extra para asegurar que el ruido aumente de nivel en nivel. En palabras más sencillas, el proceso político de comunicación debe lograr la lógica del teléfono descompuesto, y esto últimamente se consigue a partir de agregar elementos comunicativos y de intercambiar las líneas o canales de manera dinámica. Así, el político se apoya
en los medios masivos de comunicación para generar el primer ruido en el mensaje. Un mensaje, ya de por sí extraño. Le habla aparentemente a ciudadanos y a consumidores, sobre todo cuando se trata de televisión como único medio para recibir los mensajes del político. Los receptores se convierten con frecuencia en consumidores. Pero en fin, el ente político le habla al público en general, pero le interesa más el consumidor pasivo, ya que por lo regular es el que presenta severas limitaciones para decodificar los mensajes. Pero también le escuchan, ven o leen ciudadanos con mayores posibilidades en este proceso de decodificación, y son estos los que llevarán a cabo una retroalimentación incómoda o que exija una nueva respuesta con mayor precisión o libre de ruidos e interferencias. El político, cuando esta exigencia se multiplica y toma fuerza, se ve obligado a contestar a la retroalimentación, pero al hacerlo, que casi siempre es para defenderse o evadir responsabilidades, se dirige nuevamente al consumidor pasivo, para que deje la pasividad y confronte al receptor que tiene la habilidad de decodificar con precisión los mensajes. Es una lógica de ve y dile a mi nombre. La cuestión es que el político sabe perfectamente que la gran virtud del consumidor pasivo es su irracional y descomunal necedad, y como no tiene muchas herramientas comunicativas, se dedica a repetir el discurso malogrado del emisor, pero lo defiende con todo el poder de la ignorancia dogmática, haciendo el trabajo comunicativo que el político no logró en un primer momento por falta de ruido suficiente. Ejemplos de esto los hemos tenido toda la vida, pero desde el regreso del PRI a Los Pinos es algo que podemos observar de manera cotidiana. Todos y cada uno de los escándalos que han generado alguna discusión han sido digeridos por la televisión principalmente, hasta que un nuevo problema o exceso político supera al anterior, y así, entre la memoria de corto plazo de un sector importante de las y los mexicanos y el exceso de información, se vienen librando todas las batallas políticas, cuyo instrumento esencial es el circuito de la comunicación política. Y es tan útil para hacer frente a los excesos que no solo el PRI hace uso de ello, sino que personajes de otros partidos, o que eso puede parecernos, también echan mano de este recurso. Tal es el caso de Miguel Ángel Mancera últimamente, quien lo emplea una represión sí y la otra también. Pero en esta ocasión el ejemplo lo ubicaremos en el gobernador del Estado de México, en Erubiel Ávila, a propósito del desafortunado montaje que Laura Bozzo elaboró con los recursos públicos del Estado de México para simular ayuda en los recientes momentos de desgracia en el estado de Guerrero, y que Erubiel, cuando fue cuestionado por ello, empleó el circuito de la comunicación política con maestría. Esto también lo hacemos debido a la sugerencia de quienes nos han escuchado y que nos solicitaron darle seguimiento a la respuesta de Erubiel Ávila cuando se le cuestionó por este acto ruin de lucro y complicidad con la empresa Televisa, a partir de la pena que ha embargado a miles de los damnificados de la pobreza y las fuerzas de la naturaleza mezclados. Proceso decodificó el mensaje inicial a partir de las imágenes que captó, esto es, a Laura Bozzo en un helicóptero del equipo de rescate Relámpagos del Estado de México, pero además fotografió a la conductora con un traje del mismo equipo de rescate. Vaya, captaron a Laura Bozzo como uno más de los rescatistas, pero además acompañada de un set de grabación de la empresa Televisa. Carmen Aristegui se sumó al cuestionamiento, pues ya que existe evidencia suficiente, se trataba de un montaje para el lucro de Televisa avalado y financiado por el gobierno del Estado de México con dinero público. El equipo periodístico de Proceso indagó sobre lo que la ley del Estado de México dice al respecto, sobre el uso de los equipos de rescate, así como de la usurpación de funciones, y encontraron que este es un delito que puede llegar a ser materia penal, o que su sanción en ciertas circunstancias merece el encarcelamiento. Y no es para menos, ya que de la capacidad y entrenamiento de un rescatista dependerá la supervivencia o no de seres humanos, por lo que se debe vigilar que quien ocupa un lugar entre los equipos de rescate cumpla con determinadas credenciales y experiencia comprobables. Sin más ni más, Laura Bozzo, como se puede apreciar en las imágenes, no cuenta con ningún atributo de rescatista, ya que, como se ve, le tienen que ayudar para caminar en suelos accidentados. Aparte, que prefirió gritar y
despotricar antes que exhibir un documento oficial que avalara su capacitación o entrenamiento como rescatista. A ello, Erubiel Ávila contestó que los helicópteros no solo fueron dispuestos para Televisa, sino que ayudaron a otros medios de comunicación en sus traslados y que los relámpagos fueron a cumplir con las necesidades prioritarias. En la nota de proceso, dejamos la liga abajo en la descripción, Erubiel jamás menciona a Laura Bozzo en su respuesta, jamás dice algo sobre el uso de equipos y recursos del Estado de México para montar el show de Laura Bozzo, es decir, intenta negar de manera indirecta lo que las cámaras de proceso captaron y a lo que Carmen Aristegui dio seguimiento puntual. En paralelo, el edil de Coyuca de Benítez en su turno afirmó que solicitó la ayuda del helicóptero en cuestión y que le fue negado. Es decir, Erubiel fue cuestionado por actores expertos en decodificar mensajes, en este caso periodistas, pero a la hora de contestar, su respuesta la dirigió al pueblo consumidor, no a las y los que lo cuestionaron y que en consecuencia le exigieron una explicación a la altura de las circunstancias. Jamás aclara el hecho, se apega al proceso comunicativo político para no responder al cuestionamiento de manera directa y evade su propia ley, la ley del Estado de México. El consumidor, que no tiene mucho peso en las redes, intenta la defensa, pero se le va encima a la ciudadanía, es decir, ese sector que encuentra más reconfortante la red, pues es un espacio en donde, como existe todo, también existe la democracia, y entonces el consumidor pierde toda su presencia, pues su poder le viene de cuando está frente al televisor, cuando es pasivo y recibe lo que se le pueda meter en la cabeza. No obstante, este sector consumidor intenta la defensa del discurso oficial y se vuelve activo frente a todo aquello que cuestiona su compulsión por la televisión y la fe que le procesa en consecuencia. Entonces, trata de librar las batallas que en este caso le correspondían a Erubiel Ávila, quien en su momento contestó porque quienes entendieron el mensaje exigieron una explicación, pero su respuesta la emitió a los consumidores para triplicar el ruido. Así, ni Cantinflas lo habría dicho mejor, porque él solo era un imitador, pero habrá que tener en cuenta tanto el esquema de comunicación como al que lo usa y desarrolla el expertise, porque la probabilidad de que Erubiel Ávila sea nuestro próximo presidente, vaya en 2018, es altísima, y en ese momento quizá y terminemos añorando a Peña Nieto, debido a que Erubiel presenta mayores capacidades en el uso de este sistema de comunicación, y debido a que este sistema de comunicación se emplea en proporción del exceso político, esto es, a mayor opacidad, violación de las leyes, violación de los derechos humanos, sociales y políticos, mayor uso de comunicación política. Ya por ahí, Tarquit Ali, escritor que asistió a la Feria Internacional del Libro en el Distrito Federal, habla de un totalitarismo suave para México, desde nuestra opinión, es decir, él dice que está transitando México a un totalitarismo suave. Desde nuestra opinión, habrá que tener en cuenta estas palabras o habrá que tenerlas muy en mente, pues recordemos que cuando los escritores definen un nuevo esquema político e incluso un neologismo, suelen ser muy atinados, y si no, recordemos las palabras de Vargas Llosa sobre la dictadura perfecta del PRI. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.